Bueno, buenos días a todos. Primero y para mí es un placer estar aquí acompañando a la Asociación Española de Riadas, a la cual le doy las gracias, Quirico, David, Alfonso, por la invitación. Y ya que estamos aquí, ya que vamos a hablar de perros, voy a tratar de ser muy breve. Yo simplemente quería lanzar una idea sobre la situación actual del perro de caza, que es el protagonista en la Asociación Española de Riadas, en esta asamblea, y en general en el mundo de la caza, porque la gran mayoría de modalidades... Ahora sí se me escucha. Porque la gran mayoría de modalidades, pues el perro efectivamente es el protagonista y no se podría desarrollarse en ellas, ¿no? Bien, bueno, pues yo creo que para analizar la situación del perro de caza a día de hoy, podemos coger una cuerda imaginaria, nos iríamos a la punta izquierda, y ese sería el origen de la relación entre el ser humano y el perro, en este caso el lobo. Todos sabemos que el perro procede del lobo, ¿no? Bueno, pues en aquel momento, haciendo un resumen muy resumido, pues el lobo era un predador más que competía con el ser humano por alimentarse, por salvaguardar su vida. En consecuencia competía, pero yo creo que el lobo al final pues empezó a ser inteligente asociando que relacionarse con el ser humano o estar cerca del ser humano era interesante para él, porque se alimentaba de las sobras del ser humano, porque gracias al fuego las noches eran más livianas, ¿no? Y ahí digamos que se empezó a forjar la relación entre el lobo, vamos a llamarle perro, y entre el ser humano. Del mismo modo, el ser humano también entendió que podía sacar un beneficio, ¿no? Es decir, podía darle un utilitarismo al lobo y sacar un beneficio, bien como herramienta de aprovechamiento para caza, bien, por ejemplo, para defensa de sus propiedades, para salvaguarda de sus propiedades, y ahí se empezó a forjar esa relación. Este sería el extremo izquierdo de esa cuerda imaginaria y el origen de la relación entre uno y otro. Ahora, si nos vamos al otro extremo y nos vamos hasta nuestros días, la realidad es completamente distinta. Aquí seguramente hay algún realero, me imagino que estaréis de enhorabuena, porque ya sabéis que se está reivindicando, peleando que se legisle un nuevo permiso retribuido de 3 días por cada mascota que tengamos, en este caso ceñido a perros y gatos, pues o bien porque necesitan alguna atención veterinaria o bien porque hayan fallecido, ¿no? Entonces está muy bien. Yo solo tengo 3 perros, no me da para muchos días de baja en el trabajo, pero bueno, estoy pensando en hacerme una pecera con 100 o 150 peces y luego mi jefe que se arregle, ¿no? Vosotros los realeros, como normalmente tenéis 10, 12, 15, 20 perros, tenéis nada, prácticamente todo el año libre a alguna falta que tengáis. Bueno, esa es la realidad del estatus del perro a día de hoy, ¿no? Y cómo vive con el ser humano. Estamos hablando de perros que incluso diría, ya no es que estén al mismo nivel que el ser humano, habitualmente confundimos, incluso mezclamos hijos con perros, sino que incluso diría tienen un estatus superior, porque hay gente ya sencillamente que no le gustan los perros, pero que incluso pueden tener fobias, que pueden tener alergias y que tienen que convivir con perros en zonas donde nunca se les había dado acceso, ¿no? Hablamos del Corte Inglés, hablamos de centros comerciales, hablamos de cualquier comercio, hablamos de un restaurante, hablamos de un bar. En consecuencia, esta es la realidad del perro de hoy. Este sería un extremo y el otro extremo, digamos desde el punto del utilitarismo, son totalmente contrapuestos. La única diferencia es que en este primer extremo, en el izquierdo, el perro seguía siendo libre, seguía liberando sus instintos, y hoy, por el contrario, son animales que viven enjaulados en pisos. Me da igual si tienen 60, 90, 100, 200 metros, muchas veces incluso aun siendo un piso grande, la realidad es que están metidos en el salón, en una parte de la casa, porque no queremos que entren en la cocina. Viven completamente, insisto, aislados de sus instintos porque viven por y para su dueño. Porque su dueño realmente lo tiene por puro egoísmo. No piensa en las necesidades del perro. Piensa en que le hace compañía, piensa en que se le han marchado los hijos de casa y está solo y mira qué bien porque el perrito pues está conmigo y viene a hacer la compra y le llevo al centro comercial y le subo al sofá. Considera este perfil de persona que el perro donde mejor está efectivamente es en el sofá, gordo como una pelota, vestidito. Yo tengo un amigo en Cantabria, en mi tierra, en Santander, que es veterinario, un buen veterinario, especialista además en perros de caza mayor. Él cuando disfruta, cuando hace las guardias los fines de semana es cuando vienen pues, después de las batidas que decimos en mi tierra y tiene que operar y tiene que trabajar realmente con los perros. Y desgraciadamente, fijaros que digo desgraciadamente, me cuenta cada cosa de matrimonios y de personas que llegan allí con sus perros sobre si es importante ponerle unos zapatitos al perro de un tipo u otros zapatitos de otro tipo, ¿no? Bueno, pues este sería el otro extremo de la cuerda, completamente opuesto al inicial. Y en medio estamos nosotros. En medio estamos
los cazadores. En medio estamos todas aquellas personas, y no simplemente cazadores, gente, pues perros de trabajo, perros de guardia, pastoreo de ganado, es decir, todos aquellos perros que tienen alguna función, algún oficio, vamos a decirle, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es muy complicado hacerles entender a los del extremo derecho de la cuerda que salimos a cazar con perro. Porque además, si os dais cuenta, es curioso, ¿no? Porque hay muchos perros de cazadores que viven en casa con nosotros, pero también hay muchos perros de cazadores que viven en perreras, ¿bien? Y estos, los de la derecha de la cuerda, que tienen a sus perros viviendo en pisos de 60 metros, donde están prácticamente todo el día solos, porque la vida cada vez es más ajetreada, porque tenemos trabajo, porque tenemos familia, porque vamos al gimnasio, porque pasamos muy poco tiempo en casa. En las grandes ciudades incluso ni siquiera disfrutan del privilegio de ir a comer a casa, porque los atascos y las distancias se lo impiden, con lo cual su perro está desde por la mañana hasta por la noche que llegan ellos a sacarle los 20 minutitos para el pis solo, y esos 20 minutitos rápidos porque tenemos muchas cosas que hacer. Pues esos son los que critican cómo vive el perro de caza. ¿Y cómo vive el perro de caza? Pues sí, seguramente muchos de ellos viven en perreras, lo cual no es ningún drama, al contrario, para empezar porque no viven solos. A diferencia del particular, el cazador normalmente no tiene un perro, ni tiene dos, tiene 3, 4, 5, 6. En consecuencia, esos perros no están solos, tienen con quién jugar, tienen con quién socializar. Al perro de caza normalmente no hace falta socializarle porque está acostumbrado a estar con más perros. El perro del particular, al contrario, le sacas al parque en el momento que le sueltas de la correa. En primer lugar, no hace caso porque ve la libertad por primera vez en mucho tiempo y cualquiera se la quita. Y en segundo lugar, pues tiende a morder al perro del vecino o al peque del hijo del vecino, ¿no? Bueno, pues el perro de caza, precisamente como vive con más compañeros, con más perros, tiene calor a la hora de dormir, puede jugar, no hace falta socializarle y sencillamente además sí que disfruta de la libertad más allá de los paseos y de los momentos que le otorguemos para salir al monte bien a cazar o simplemente a perrear o a dar una vuelta. Normalmente además vive en zonas no urbanas donde no tiene que limitarse a ese parque, sino que tiene entornos donde puede desarrollar lo que él necesita, ¿no? Que es básicamente, y siempre insisto en lo mismo, es liberar sus instintos, aquello para lo que ha nacido, lo que le permite estar equilibrado. Bien. En este contexto, entre los dos extremos de la cuerda, uno que ya no existe y otro que es el actual, además este actual cada vez es mayoritario. Hace poco, con el tema este de la reivindicación legal del permiso retribuido de 3 días, había quien afirmaba que, bueno, que ya había más perros que niños en España, ¿no? Me da igual esto, que haya 9 millones, 10 millones, 15 millones, da lo mismo. Ni a ti ni a mí, ni tu perro ni el mío nos va a pagar las jubilaciones el día de mañana. Mis hijos sí nos las van a pagar. Luego ya veremos a ver si las cobramos o no las cobramos, pero de momento, si hay alguna oportunidad de que podamos ver esas pensiones, será gracias a mis hijos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, al final terminamos mezclando, ¿no? Bien. Pero aparte, tenemos a los colectivos de presión, a los colectivos animalistas, constantemente soltando difamaciones, campañas, estrategias, comunicaciones totalmente sesgadas, pero no porque tengan una especial empatía sobre los perros, ni siquiera seguramente porque consideren que lo que dicen es cierto, que hay un porcentaje de verdad. Sencillamente hay una razón para todo esto, para esta presión, y es que acabar con la caza directamente, no voy a decir que es imposible, pero es muy complicado, pero acabar con la caza de forma lateral, a través de una herramienta, permitirme el comentario, como es el perro de caza, que es absolutamente protagonista, es muchísimo más fácil, ¿no? Hace poco una diputada de Podemos de Murcia decía que España, le parecía increíble que siguiéramos tan atrasados porque España era el único país de la Unión Europea donde se cazaba, donde estaba permitida la caza con perro. Esto no es cierto. En toda Europa y desde luego en los países más importantes de Europa está habilitada la caza con perro como en la mayor parte del mundo, ¿no? Pero al final, fijaros, ¿no? Yo suelto una información, la dejo ahí y termina calando. Venía Laura Duarte hace algo más tiempo hablando de 500.000 de perros entre galgos y podencos abandonados, ¿no? Bien, al final, ¿qué ocurre? Que todos estos mensajes terminan calando y el señor José y la señora María, que están en su casa, en el mejor de los casos, acaban diciendo, coño, pues hay cazadores que cuidan bien a sus perros. Y la realidad es que es una tendencia que en todo caso sería al revés. Por supuesto que hay manzanas podridas, pero lo cierto es que en general el binomio, la relación que tenemos los cazadores con nuestros perros dista muchísimo de ese mensaje percutor totalmente difamador que se trata de lanzar, ¿no? Y que si a ese mensaje le sumas ese contexto actual de sociedad, de relación que tenemos con los perros, nos empieza a poner la situación muy complicada.
Y la situación muy complicada se traduce en cosas que hemos vivido hasta hace muy poco, como puede ser la Ley de Bienestar Animal, donde esa reforma del Código Penal que llevaba aparejada incluía algunos epígrafes que hablaban de cosas muy heavies, como que, por ejemplo, si nuestro perro salía al monte y causaba algún tipo de daño a la fauna silvestre, imaginaros, pues hablábamos de hasta 200.000 euros de multa. Es decir, de forma encubierta era una prohibición a la caza, no directa, como decía, pero sí a través de los flancos. Bien, bueno, pues esta es la situación que tenemos a día de hoy y creo que tenemos dos retos por delante, ¿no? Decía que nosotros, como cazadores, entre otros colectivos que viven el perro y la relación con el perro de forma natural y entienden cuáles son las necesidades del perro, tenemos la obligación, siempre hablo de comunicar, lo voy a cambiar de término, de expresarnos, de transmitir, de explicar, de hacer pedagogía. ¿Bien? Seguramente no deberíamos de ser nosotros porque no somos profesionales del perro, o al menos no profesionales oficiales. Algunos sí, algunos serán veterinarios dentro del mundo de la caza, pero en general los cazadores tenemos múltiples oficios y no necesariamente somos veterinarios, ¿no? Hay otros perfiles que son esos profesionales oficiales que son los que deberían hacer pedagogía, pero nosotros como profesionales oficiosos no es que tengamos la obligación, pero sí que tenemos la necesidad y nos va en juego mucho. Por lo tanto, tenemos que empezar a comunicar, tenemos que empezar a expresarnos. Y aquí la primera crítica es que no siempre lo hacemos. No voy a hablar de cómo comunicamos la caza, pero fijaros, al final ese señor José y esa señora María que no entiende caza y que no tienen por qué entender de caza, como nosotros no entendemos de otras cosas, lo que ven a través de nuestras publicaciones, en los reportajes de caza, en todo lo que se transmite hacia afuera desde el mundo, desde el colectivo cinegético, ¿qué es? Planteles con bichos muertos. Me da igual si es en la caza mayor, si es en la caza menor, si tenemos los 8 jabalíes que hemos abatido, si tenemos las 2 o 3 sordas que hemos hecho el cupo, esas 2 perdices que nos hemos cruzado. Y el problema no es ese, ojo. El problema no es compartir la percha siempre y cuando esa foto de la percha transmita el merecido respeto que merece, valga la redundancia, el animal. El problema es que nos quedamos ahí. ¿Bien? Esto podríamos alargar el comentario a la hora de implicar en esas imágenes, esas publicaciones, en esos reportajes, todo lo que nos acontece en un día de caza, pero si nos focalizamos en el perro, la crítica precisamente es que muchas veces no le estamos dando el protagonismo al perro. Hablo de nuestras publicaciones. No me refiero simplemente a lo que vosotros entendéis por redes sociales, por aquí seguramente hay gente que no tiene redes sociales o que cree que no tiene redes sociales, porque no tiene Facebook, porque no tiene Twitter, porque no tiene Instagram, TikTok, pero tenéis WhatsApp. Prácticamente todos aquí tenéis WhatsApp. El WhatsApp es igual de peligroso que cualquier otra red social. Incluso diría, tiene muchísima más capacidad de difusión que la mejor de las redes sociales. Por lo tanto, es una gran herramienta si la sabemos aprovechar, pero a la vez implica una responsabilidad. Y debemos de ser conscientes de que todo aquello que compartimos con WhatsApp, con un amigo, es muy susceptible de que llegue al público general, incluso a los medios de comunicación. De hecho, seguro que todos habéis visto, o la gran mayoría, la tradicional ya foto de aquel señor canario, cazador, desnudo, completamente desnudo, con las perdices colgadas de sus partes. Bueno, pues esa foto, en principio, era a un grupo de la sociedad de caza. Alguien decidió que debía sacarla fuera, externalizarla y salió absolutamente en todos los medios de comunicación, ¿no? Pues fijaros que al final las redes sociales van mucho más allá de lo que creemos que son y en consecuencia también nuestra responsabilidad. Ya hacemos, no hay que hacer nada especial, ya hacemos algo siempre que es compartir caza con amigos, con familia, con mi hijo, con un compañero de trabajo. Bien, pues ya que compartimos caza, vamos a hacerlo bien. No nos vamos a limitar simplemente a la percha, vamos a incluirla, vamos a incluir también las secuencias y todo aquello que acontece en una jornada de caza, pero vamos a darle protagonismo al perro de caza porque es una de las principales espadas de Damocles que están pendiendo encima de nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que el señor José y la señora María entiendan que realmente el perro de caza no es una herramienta, sino que es un compañero con el que tenemos un absoluto binomio que seguramente es muy difícil de expresar en palabras, incluso para mí, que me suelen salir de forma bastante natural, y que es, insisto, responsabilidad nuestra, empezar a mostrarle, sencillamente en un documental, en un reportaje de caza, focalizar en esos lances, en esas secuencias, donde al perro lo que se le ve es felicidad. Empezar a explicarle, hubo no hace mucho, un supuesto reportaje de investigación de Anima Naturalis, que es una de las principales
pues organizaciones animalistas que están en contra de la caza, donde teóricamente se habían sumergido en el mundo de la caza durante 2 años, se habían hecho un estudio, estaban mostrando lo que supuestamente también era la realidad, pues en este caso de la montería, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, 2 años después de un profundo estudio, ellos consideraban que arreglar los perros era cuando se les hacen las curas, después, por ejemplo, de un lance con un jabalí donde sale herido, y antes de llevarle al veterinario, ¿no? Que muchas veces, por cierto, esa capacidad y ese conocimiento es el que permite que el perro llegue al veterinario vivo, gracias a que le hemos hecho una cura que de otro modo pues no le hubiera servido, ¿no? Pues no sé en la vuestra, pero en mi tierra, arreglar los perros es cuando estás hablando con un amigo y le dices, oye, te dejo que voy a arreglar los perros, es decir, les voy a limpiar las perreras, les voy a dar de comer, fijaros el nivel de conocimiento, ¿no? Pero eso es lo que tenemos enfrente y eso es lo que afecta a la sociedad. Por lo tanto, insisto, es labor nuestra darles protagonismo. ¿Por qué? Darles protagonismo, perdón. Porque es lo que son. Salimos con 2 becadas. Yo que soy cazador también de menor, y aparece la escopeta, aparece el cazador, a veces solo aparecen las 2 becadas y el perro, porque yo creo que aquí ninguno es capaz de cazar 2 sordas si no lleva un buen perro. Pero fijaros, ya que la mayoría seguramente seremos cazadores de mayor, tú coges una echada, un monte, una mancha, y en vez de meter 20 puestos, pones 200 tíos ahí. ¿Bien? 200 tíos. No queda 1 centímetro de la mancha libre para que se escape un animal. Me da igual si es un jabalí, si es una batida de corza, lo que sea. La realidad es que si no metes perros, los 200 tíos se van a bajar para casa exactamente igual que han subido. Fijaros si son protagonistas los perros. Y fijaros, y esta es la crítica, si no somos capaces de hacer pedagogía en cosas básicas como compartirles, incluirles, darles ese merecido protagonismo en las propias publicaciones que hacemos. Pero voy a ir más allá, porque al final el cazador es una pieza más del engranaje. Están las sociedades de caza. Aquí estáis sentados algunos presidentes de sociedades de caza. Dentro del mundo de la caza también hay clubes, que no dejan de ser sociedades, pero clubes específicos de raza. Yo valoro muchísimo la labor que desarrollan los clubes de raza para mejorar el estándar de raza, incluso desde ese punto de purismo, ¿no? De que no se acabe diversificando el estándar de una raza. Pero yo creo que también vuestra labor, aparte de trabajar por y para esos perros, por y para esas razas, es empezar a explicarle al público general por qué caza un perro, qué siente el perro cuando caza, por qué va tan feliz, que cuando se está bajando del remolque, de ese remolque de Reala, donde hay 30 perros que se apelotonan contra la puerta y que alguien que no, el señor José y la señora María, que no tienen por qué tener ni idea y piensan, coño, esos pobres perros van apelotonados. No, lo que hay que explicarles es que realmente saben que en ese momento van a salir a cazar y están totalmente emocionados y contentos y por eso se apelotonan contra la puerta. Esa es nuestra responsabilidad y esto se hace, esta parte de transmitir, de expresar, se hace a través de la comunicación. Se hace a través de los distintos niveles que tenemos, tanto el cazador que decía que es la pieza base del engranaje, las sociedades de caza y, por supuesto, asociaciones, federaciones, pero siendo activos, no estando como tradicionalmente ha estado siempre la caza, que es a la defensiva, ¿no? Como ejemplo la ley de bienestar animal. Siempre, luego nos defendemos mejor o peor. Lo cierto es que estamos siempre esperando a ver por dónde nos van a venir los golpes para luego pensar en cómo vamos a responder. Bien, como ya conocemos determinadas realidades, pues yo creo que merece la pena empezar a ser activos, empezar a definir estrategias de comunicación que nos permitan hacer algo tan simple como decirle a la gente por qué caza un perro, insisto, y cuáles son las virtudes, cuáles son ese binomio que llamo yo, esa relación real que hay entre nosotros y cómo la disfrutamos, porque al final cazar es algo absolutamente natural. Y luego tenemos un segundo reto que para mí es esencial. Yo represento a Proyecto Aristeo, somos una asociación pequeñita y de reciente creación además. Y una de las motivaciones para crear Proyecto Aristeo es porque, bueno, veíamos, me imagino que como crecen todas las asociaciones, ¿no? Como la Asociación Española de Realas, como cualquier otra, se ven o percibes cosas que son mejorables o que se pueden hacer mejor o que sencillamente no se estaban tratando y se pueden gestionar de forma específica. Bueno, nosotros al final nos dimos cuenta de lo que estoy explicando ahora y seguramente tenemos que aprender a vender, es decir, tenemos que aprender a comunicar hacia afuera, también hacia adentro, pero sobremanera hacia afuera, y por ahí nos juntamos un grupo de cazadores con cierta capacidad de comunicación para hacer esto, ¿no? Bien. Otro de los objetivos fue precisamente el hecho de la impasividad que tenemos en el colectivo a la hora de poner delante del juez a todo aquel que lance ataques ya no desmesurados, sino absolutamente injustificados
contra el perro de caza. Fijaros. Seguro que os suena si digo que 50.000 galgos se abandonan todos los años. Y os sonará porque esta cifra es exactamente la misma, creo que desde el año 2010, 2012, más o menos. Ahora se han unido el tema de los podencos. Depende de quién hable y del día que esté hablando, y no sé si de los chupitos de lujo que se haya tomado, pues son 50.000, son 80.000, son 100.000, son 300.000 o son medio millón. La realidad es que a día de hoy ninguna de estas organizaciones, cuando lanzan estos mensajes, tienen a nadie detrás invitándole a sentarse delante del juez y pidiéndole, por favor, esto mismo que has hecho de forma pública, ahora explícale y demuéstrale al juez que es cierto. Esa es la impasibilidad tradicional, por lo tanto sale muy barato hablar. Fijaros, como detalle, hace muy poco, Fundación Artemisa ha denunciado al portavoz de una plataforma bastante conocida en contra de la caza, ¿no? Al final ha quedado en nada porque luego, bueno, ni era tan trascendente lo que dijo, aunque sí que era para mí motivo y hizo muy bien Fundación Artemisa de llevarlo a juicio, pero sin quedar en nada, este chico ha estado 2 años callado. 2 años callado. En esos 2 años no ha abierto la boca. Y lo más importante, ahora que ya ha quedado visto para sentencia y no ha tenido ningún tipo de reparo, os garantizo que va a tener muchísimo más cuidado y va a medir muchísimo mejor sus palabras, con lo cual va a tener, a la hora de tener esos momentos públicos delante de los micrófonos, en redes sociales, ante los medios, de decir determinadas cosas porque ya ha pasado una vez por capilla, pues volverá a pasar. En Francia, Brigitte Bardot, que es un perfil muy conocido en España, tuvo que pagar, ahí sí que no solo la denunció la Federación Nacional Francesa, sino que además el juez ejecutó la sentencia y tuvo que pagar 40.000 euros. Que seguramente lo de menos son los 40.000 euros, porque al final pues hacen un crowdfunding, ¿no?, que se llama ahora, y entre todas las organizaciones ponen el dinero y listo. Pero no ha vuelto a abrir la boca. No ha vuelto a abrir la boca. Hay determinadas cosas que se solucionan con pedagogía, que se solucionan explicando, que se solucionan transmitiendo. Y hay otras que sencillamente se solucionan sentando delante del juez a la persona que ha emitido el ataque y el mensaje. Y desde Proyecto Aristeo tenemos todo el objetivo de colaborar con aquella organización, y hay muchas dentro del mundo de la caza, grandes, que tienen la capacidad, los recursos, incluso los servicios jurídicos internalizados para llevar a cabo esas gestiones. Si no, al final lo haremos nosotros en Proyecto Aristeo, que uno de nuestros compañeros es abogado y además especializado en Derecho Penal. Y eso es para mí uno de los grandes retos. Lo que tenemos que explicarle a la sociedad es que todos esos datos están completamente inflados. Hace poco se hablaba de galgos. Aquí que tenemos compañeros de Córdoba, donde el galgo tiene una gran presencia. Se hablaba de 300.000 galgos. Tú te vas a la Federación Española de Galgos y resulta que registrados hay 200.000. Sin embargo, se abandonan 300.000. Bueno, fenomenal. Al juez, si eres capaz de explicárselo al juez, fenomenal. Si no eres capaz de explicárselo al juez, te tocará pagar y además te tocarán del bolsillo, que es donde realmente aprendemos todos. Entonces, esa es un poco nuestra propuesta, hacer comunicación en favor del perro de caza, explicarle a la sociedad de forma sencilla a través de campañas de comunicación qué es el perro de caza y cuál es su verdadero estatus, y que no es feliz en un sofá, que no es feliz, o que seguramente puede ser feliz en un sofá, no hay ningún problema porque esté en el sofá siempre y cuando tenga todos aquellos elementos y necesidades cubiertas que son las que le permiten tener equilibrio, ¿no? Y eso es lo que debemos de cerrar en banda y lograr entre el mundo de la caza para que se haga respetar y luego cada uno lo gestione como quiera. Y en segundo lugar, ser capaces de pasar a la acción y de sentar delante de un juez, insisto, a todo aquel perfil mediático, no mediático o menos mediático, desde luego organización, que sin tener pruebas, pues sencillamente es capaz de coger ese micro de Televisión Española, de Radio Nacional de España, en esas movilizaciones tradicionales del 4 de febrero, del primer domingo de febrero, con el tema del abandono a la caza. Me acuerdo de Sergio García Torres, todo un director general de Medio Ambiente, y un largo etcétera de perfiles políticos y no políticos a los que no les ha pasado factura. En el momento en que empecemos a tomar medidas y a ser realmente, tener iniciativas en este sentido, veremos cómo desciende un montón el número de ataques a la caza. Sin más, familia, como me despido siempre, un abrazo y al monte.